Hola, ¿cómo estás? Donde quiera que estés, hoy te recibimos con un gran saludo, precisamente con un tema de estos que se estereotipan, de estos que se estigman y que tenemos siempre alrededor de alguna manera u otra. No se cuenta, no se dice ese secreto a gritos que muchas veces nos llega a voces de otros, aquellos que tienen prejuicios. Hoy vamos a hablar de este tema interesante, estoy seguro que va a ser muy importante para ti. Puede que no lo tengas, pero puede que alguien sí, y es importante que lo sepas. Hoy por eso mi invitada tiene que ver con este tema que se trabaja todos los días, que es la salud mental, a la cual todos hemos recurrido constantemente en nuestro cotidiano. Así que prepárate porque hoy te voy a presentar un tema que es realmente interesante y que puede sucederle a alguien y es importante poder ayudar de la mejor manera, pero sobre todo poder entenderlo. Vamos a hablar de la esquizofrenia y con nosotros está María Boada, ella es directora de programas de CAMESH, es el Canadian Mental Health Association de Toronto. Y me encanta saludarte una vez más, María, de vuelta a casa. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Sí, trabajo por el CMHA de Toronto Branch y soy un manager de unos programas ahí. Muchas gracias por invitarme. Aquí comparto la información que tengo. Pues de eso vamos a tratar y aprender. Yo recuerdo en este momento una de las películas que ha marcado yo creo que la vida de muchas personas, Beautiful Mind. Con esa película lloramos, sufrimos, sentimos y nos mostraron la esquizofrenia de una manera diferente. La historia de John Nash, un matemático que además se ganó el premio Nobel de matemáticas y que ayudó muchísimo a la comunidad en general, a este planeta, a entender las matemáticas y la economía. Él era un genio desde los 21 años, ya la universidad lo había aceptado como genio, pero sufría de esa llamada esquizofrenia. Y yo creo que esto nos da pauta, y si no has visto la película, para que la veas, pero nos da pauta para entender esta enfermedad que tiempo atrás no se consideraba una enfermedad, sino que al contrario, trataban a las personas que la sufrían de una manera demasiado agresiva, como el mundo lo ha hecho muchas veces con distintas enfermedades y condiciones. Parecían que estaban locos, incluso querían sacarles el demonio y resulta que esta enfermedad tiene unas pautas muy importantes. Según tengo entendido, María, una de cada 10 personas sufre de esquizofrenia o de cada 100 personas sufre de esquizofrenia en el mundo. Y bueno, la posibilidad de desarrollarla está con esto que vamos a hablar hoy. Cuéntanos de dónde viene la esquizofrenia, las causas. Al parecer tiene un procedente genético, pero no sé si también se puede desarrollar o si ya se han encontrado muchos otros motivos para entender esta enfermedad y su desarrollo y cómo puede llegar a tantas familias. Sí, la verdad que los científicos todavía están trabajando muy duros para encontrar la causa, pero no hay todavía una causa directa. Son algunos factores y el genes genes es un factor definitivamente. Es una enfermedad del cerebro, entonces nosotros sabemos que es un desequilibrio químico que está pasando y ahorita no hay, como le digo, no hay una cura, pero sí hay Es genético, pero un acontecimiento estresante podría desencadenar la enfermedad o básicamente nos estamos refiriendo a que si alguien en la familia tuvo esquizofrenia, incluso dicen a veces entre gemelos puede que uno la tenga y otro no, puede desarrollarse mucho más fácilmente. sí, que es hereditario, entonces definitivamente cuando alguien tiene a alguien en la familia que tiene esquizofrenia, ya tiene más chance que un familiar también tenga. Esa es una de las cosas. ¿Cómo se va desarrollando? Porque tengo entendido que es en la juventud, que básicamente, no sé si de los 15 a los 25, 35, es donde se detecta, no antes, sino en esta época de la adolescencia. Sí, el esquizofrenia se desarrolla al fin de la adolescencia y entre el comienzo o el inicio de la edad de adulto. Entonces, normalmente en los hombres es en esa edad, como a 18 a 21 años. En las mujeres un poquito más tarde, como entre los 21 y 25 años. Pero ahí en esa área es donde uno a veces encuentra que la esquizofrenia ahí comienza a desarrollar. Y hay ahorita lo que nos dicen los científicos que están viendo evidencia que capaz antes de nacer
por enfermedades, cuando uno está embarazado, puede también afectar el desarrollo. Y hay cosas que todavía están descubriendo y necesitan más apoyo y más ayuda, financias para continuar ese trabajo, esas investigaciones que tienen que hacer. En la experiencia que ustedes tienen, por ejemplo, en Campeche, en diferentes partes del mundo se sigue tratando la esquizofrenia y se sigue estigmatizando. Es importante para nosotros de pronto entender, y seguramente lo han visto más las familias que han tenido alguna persona con esquizofrenia, y es cómo empieza a diferenciarse o a entender qué es esto, porque son ideas delirantes, dicen que las personas sostienen que hay alguien que de pronto los está persiguiendo, hay delirios de grandeza, de perjuicio, hay historias somáticas, no sé, entre lo psíquico y lo maníaco, digamos, cómo se va presentando para ir entendiendo que muy posiblemente ese joven está o esa muchacha está desarrollando esquizofrenia. Sí, sabe que Cambridge hace bastante estudios. Ellos son más el hospital. Nosotros somos CMHA, que es trabajamos en la comunidad y somos una agencia de la comunidad. Eh, pero lo que uno puede ver es que algunos síntomas, el esquizofrenia es basado de algunas alucinaciones, entonces las personas pueden oír cosas que otros no pueden oír, ver cosas que otros no pueden ver, pueden eh, tener las voces que son bien constantes, altas y pueden estar también diciéndoles que alguien le va a lastimar. Entonces, hay alucinaciones, son una cosa, hay también delusions o delirios, entonces son falsas creencias que uno puede tener. Y es importante, cuando ellos tienen esa creencia, cuando no lo puedes cambiar de idea. Entonces, la creencia puede ser que alguien le va a hacer daño o que van a recibir una plata. Uno no puede tratar de convencerlos, aunque existe tantas pruebas y evidencia, al contrario, no le puedes cambiar esa No idea. hay razonamiento que le haga cambiar de idea. Y precisamente esas alucinaciones o percepciones hace que esa persona escuche, sienta cosas, incluso vea cosas. En la película de Beautiful Mind alcanzamos a ver algunos personajes que tenía John Nash en la cabeza. Mi pregunta es, ¿un esquizofrénico sabe que esos personajes no son reales o muy posiblemente tiene que entrar en un proceso para entender que son de otro mundo y que tiene que luchar contra ellos como le pasó a Nash? Bueno, sabe que el proceso de recuperación del recovery es diferente para muchas personas. Entonces, ellos, acordándose que esquizofrenia es un desequilibrio del cerebro. Entonces, para ellos, eso existe. Las voces que ellos están escuchando, las están escuchando en la mente de ellos, porque hay ¿cómo se dice? Como misfiring de los neurons en la mente. Entonces, para ellos eso existe. Cuando uno comienza a recibir tratamiento que es constante, comienza a veces una persona capaz, las voces se pueden desaparecer, a veces se ponen más calladas. A veces las personas comienzan a reconocer con terapias y con tratamiento y apoyo, uno comienza a saber que estas cosas no son reales. Pero en el comienzo, cuando uno está pasando por eso, se Las siente, vive como si fueran reales. sí, exacto como la historia que está hablando. Bueno, el tratamiento comienza desde hace cuánto, no hace mucho se reconoce la esquizofrenia también como una enfermedad y se ha venido tratando de una manera distinta. Hablaba yo al principio que hasta exorcismos se hacían cuando una persona no necesitaba eso, sino un poco más de comprensión. ¿Por qué? Porque también alrededor se puede hacer mucho daño sin querer. Escuchaba uno de estos documentales donde alguien decía que había llegado un paciente que precisamente hubiera parecido como si estuviera cometiendo suicidio porque se había afectado el corazón con un cuchillo y lo que quería, según él, que era esquizofrénico, era quitarse un bebé que tenía ahí. Él no estaba viendo esa realidad. Explíquenos un poquito de eso, María. Eso es tener un delusion, entonces un delirio y o falsas creencias. Y hay muchas historias así donde o se hacen daño a ellos mismos o pueden hacer daño a otra persona.
porque piensan que hubo una historia bien pública donde una persona, un hombre que sufría de esquizofrenia, pensaba que la hermana tenía alguna mente y él quería sacar eso de la mente de ella para ayudarla, pero en el fin fue bien trágico y murió la señora, pero es que es creencias que lo dominan a la Y qué persona. hizo? ¿Qué hizo para hacerle cambiar de opinión? Terminó. Lo que pasa es que aquí, como en Canadá, los derechos de las personas para decidir sobre los tratamientos que ellos tienen y los doctores, es bien importante cuando uno nota o tiene, ve que capaz un ser querido o un amigo, uno mismo, si tienen, están pensando en eso, es recibir tratamiento, ir al doctor y no solo tomar la medicina, pero tomarlo constantemente. Eso es lo que le ayuda a una persona. Y no solo terapia de medicina, terapia también de encontrar trabajo. Un trabajo para alguien es tan importante. Tener, ¿cómo se dice? Developing a meaningful, significance and purposeful life. ¿No? Claro, Es bien importante. y ese contacto con el mundo, aunque saben que tienen la enfermedad, Yeah. quieren ser incluidos. En este caso estamos hablando de Beautiful Mind, un matemático que la gente, además de que en su comunidad sabía lo que estaba sucediendo, su esposa, que fue un gran apoyo, eh, la gente conocía y sabía, y él luchó muchísimo con esos delirios y esas alteraciones del pensamiento que tenía, Yeah. eran conscientes de él, que irónicamente muere en un accidente, creo que en el 2015, con un taxi, en un taxista iba con su esposa en un Uh-huh. taxi que trató de sobrepasar a otro carro y esa fue su muerte. Yeah. Imagínense qué ironía. Yeah. Pero estas personas que sufren esquizofrenia están luchando constantemente. Ellos tienen esos delirios de pensamiento, pero también tienen, digamos, una claridad mental de decir, tengo esta enfermedad y sé que de pronto me puedo hacer daño, puedo hacerle daño a Yeah. mi familia. Sí, ¿sabe qué? Sí, eso es cuando uno ya recibe, está recibiendo tratamiento, Ujú. recibiendo apoyo. Hay programas en la comunidad, como el programa, la agencia de nosotros, tenemos programas que pueden ir a visitar a la gente en las casas, trabajar con Ujú. las familias. ¿Cómo son los Y tratamientos, María? Aquí, bueno, por ejemplo. medicina es un Ujú. tratamiento y lo más importante es, otra vez, tomar la medicina y no parar y comenzar y parar. A veces uno comienza, tiene unos síntomas o efectos secundarios y ellos paran, pero lo más importante es regresar, hablar con el doctor, trabajar con el doctor, informarle de lo que uno, si algo no le está sintiendo bien. Algunos de esos síntomas secundarios de un tiempo a veces pasan y a veces hay que hacer cambios. Entonces, somos completamente diferentes personas, cada uno único, y los doctores tienen que ver cuál medicina va a trabajar. Hay que seguirlo También, trabajando en equipo, mejor dicho, es decir, hay que ya, hablar con las personas que lo cuidan, que van a la casa, las personas que de pronto están alrededor, porque me imagino que no solo terapia médica, sino también ya, hay otro tipo de terapias, ¿no? hay otros tipos, hay psicoterapia, que es bien Mm. importante. CBT, hay un CBT que es para psicosis. Entonces, cuando uno tiene psicosis, ahora eso es nuevo, eso es un nuevo movimiento. Antes, si alguien tenía esquizofrenia, no le daban esa terapia, pero ahora están viendo que esa terapia es bueno para las personas que ¿Y de tienen qué se trata psicosis. esa terapia CBT, María? CBT es Cognitive Behavior Therapy y Ujú. es una forma de eh, como, Concientizar la enfermedad, me y imagino. no la enfermedad necesariamente, pero el pensamiento, las cosas que nos preocupan, las cosas que causan estrés, porque la esquizofrenia se pone peor, como cualquier condición, cuando tenemos más estrés en las vidas, eso también puede hacer que tenemos un relapse y hace peor los síntomas de esquizofrenia. Entonces, el CBT es una forma de ayudar a una persona de hablar de las cosas que está pasando, los pensamientos que está teniendo y
hacer como challenge some of those thoughts y cambiar algunos de esos pensamientos. Hay muchos mitos alrededor de la esquizofrenia. Hablemos de estos. Y la verdad, pues unos son más creíbles que otros, pero tengo que preguntárselo, obviamente, porque mucha gente que imagina que puede pasar. Alguien que viva en un constante estrés, por ejemplo, en su casa con situaciones bien complejas, ¿podría desarrollar esquizofrenia o es otra cosa lo que puede pasar ahí? Definitivamente, ¿sabe qué? Lo que sé y lo que he leído y todo en la educación que yo recibí, el estrés, alguien puede tenerlo en los genes, ¿no? Ujú. Y lo que Desarrollar lo hace eso. es acelerarlo, entonces. Ya, pero el estrés lo hace que tenga esa experiencia de esquizofrenia, que se desarrolle. Entonces, eso puede pasar. Entonces, definitivamente, cuando uno está viviendo en una vida bastante stressful y con muchas cosas pasando, es un riesgo para muchas cosas, ¿no? Y esquizofrenia, el desarrollo de eso puede comenzar con eso. Bueno, hablemos de esa juventud, de los jóvenes que están experimentando la esquizofrenia y de familiares que no conocen la enfermedad y que además no saben manejarla. ¿Qué se sugiere? ¿Qué podría, digamos, hablemos alguno de estos tipos de ejemplos que ha vivido María, usted en su caso, Ujú. de qué manera se deben enfrentar y qué sugerencias les da a la familia que están alrededor? Porque tengo entendido que también estas alteraciones de pensamiento pueden ser táctiles, gustativas, visuales, olfativas. Por ejemplo, alguien cuando le lleva la comida a alguien y decía que le sabe, por ejemplo, azufre, como si lo quisieran envenenar, sabe Ya, mal la comida, y realmente lo ya. siente así. Entonces, bueno, el que está al otro lado dice, no entiendo qué está pasando. ¿Cómo Ya. deberíamos hacer, ser mejores para entender esto y de pronto tener la rapidez necesaria para poder enfrentar esta enfermedad? Bueno, si uno tiene a alguien o sospecha que alguien está teniendo unos síntomas así, es importante ayudarlos, a apoyarlos, a escucharlos y ayudarlos a llegar a un doctor, a hacer una cita, ir con ellos al doctor y aprender más de eso, ayudar que el doctor vea cuáles son los síntomas, cuándo comenzó, para que él pueda ver, o ella, la doctora o el doctor, puede ver qué sería el curso de tratamiento para esa persona. Entonces, esa es una forma y definitivamente cuando alguien está escuchando cosas o tiene creencias falsas, no es bueno como tratar de cambiarlos o tratar de convencerlos, porque esos son, como se dice, fixed delusions y es muy difícil. Muchas veces es, bueno, cuéntame más de eso, son formas. ¿Y qué más te dijo? Entonces, eso es mejor, es saber qué es qué están pensando, qué son las cosas que le hacen muy difícil de salir de la casa. Hay gente con esquizofrenia que ni sale de la casa porque, mira, hace muchos años yo trabajé con alguien que pensaba que no podía salir de la casa, no salía ni del cuarto. Antes estaba en la casa y no salía afuera, después no salía ni del cuarto y era porque pensaba que la cabeza era demasiado grande y Y no iba a pasar. no podía pasar por la puerta. Increíble, yo creo que lo vivimos muchas veces también cuando estamos trabajando nuestro pensamiento en tantas cosas que a veces, si nosotros la creemos, imagínense con la dificultad de poder manejar esas alteraciones. Mm. Tengo entendido, María, que los pacientes en la sintomatología tienen las siguientes actividades, por ejemplo, dificultad para expresarse, ¿Ya? la parte afectiva les cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, eso definitivamente son partes de los que llamamos las síntomas negativas. Entonces, los síntomas negativas son el social withdrawal, no poder, no tener las palabras para expresarse. También puede parecer como desmotivación. Entonces, mucha gente dice, oh, es que esa persona es vaga, no quiere hacer nada, pero no es eso, es que están sufriendo de una enfermedad que Sí, porque necesitan. muchas personas, tengo entendido también, le escuchaba a una especialista en la cantidad de documentales que leemos y vemos antes de poder hacer una entrevista como estas, y en este caso con la experiencia de María, en el aspecto personal, por ejemplo, una persona en términos generales, no le pasó al doctor Nash, pero
en su aseo personal, el aislarse de los familiares, el perder la motivación, incluso a veces presentar conductas extravagantes, son típicas de alguien que de pronto está sufriendo de esquizofrenia, ¿no? Sí, de eso son muchas partes lo que usted identificó. También a veces puede ser un trastorno de movimiento, que la persona comienza a repetir ciertos movimientos, repetirlos 20, 30, 50 veces, o el opósito, que comienza a no moverse para nada. Es una condición que se llama catatonia. Entonces también puede tener esa experiencia. Puede afectar a todos niveles, cognitivo, el behavioral. El cognitivo puede desarrollar, digamos, dificultad para tener temas de atención o al contrario también puede focalizarlo en algunas cosas. ¿Qué pasa en la parte cognitiva? Porque tengo entendido que también con la medicina, digamos que podría, en ese caso, y yo no sé, depende de la experiencia que ha tenido María, vivir una vida normal, inclusiva, en un tema social, por ejemplo, el trabajo. Oh, es seguro. Nosotros sabemos que las tres cosas más importantes para las personas es tener un lugar donde vivir, tener un trabajo y tener un amigo. Súper importante. Entonces, mucha gente vemos que sí se recuperan. Y cuando digo recuperan, no digo que tienen una cura, pero se recuperan en que pueden vivir en absencia de algunos síntomas o pueden vivir y tener una vida llena teniendo síntomas y encontrar formas de manejar esos síntomas, entender esos síntomas, manejar el estrés y pueden vivir una vida bien exitosa. Yo hace muchos años en un trabajo que ya trabajo más de 30 años, pero un de mis trabajos, la persona que era mi supervisora tenía una condición y era no esquizofrenia, pero bipolar disorder, trastorno bipolar. Y vamos a hablar en nuestra segunda entrevista, Ya, que es la segunda y, parte. y ella sabía, nos dijo, nos dijo, mira, si tú ves esto, me dices porque ahí voy es buena información. A veces yo no reconozco los síntomas. Y era increíble, una buena supervisora, tenía una vida bien exitosa. Entonces, um, a veces las dificultades pueden ser muy difíciles para una persona y toma tiempo, pero tengan paciencia que hay ayuda, hay apoyo ahí para que cada persona llegue al nivel que va a llegar para sentirse eh, satisfecho y feliz con la vida y con propósito. María, qué buen punto, que ahorita que toca usted ese tema de lo que vivió con su supervisora, ojalá tuviéramos un mundo de menos prejuicios, que supongo que usted lo entendió, que ha trabajado tanto con mental health y con salud mental, es entender que de alguna manera todos tenemos en algún momento de nuestra vida alguna condición, así sea que tenemos que utilizar lentes o tenemos que hacer ciertas cosas y tenemos que convivir con esas condiciones. Y es Sí, aprender también a convivir con las condiciones de salud mental, ¿no? sí, exacto. Y son como exacto, esto es un punto bien importante. Hay condiciones físicas como el diabetes, un problema cardíaco, que uno tiene que cambiar la vida un poquito para seguir viviendo y encontrando esa motivación y felicidad en todo lo que hace. Entonces es exacto lo mismo, es tener cuidado con, si yo tengo esta condición, estas son las cosas que me alteran los síntomas, tengo que bajar el estrés, todo eso. Y eso es lo que en la agencia de nosotros tenemos grupos, tenemos programas. Tengo un programa ahorita con quien yo trabajamos con las familias, trabajamos con la persona que sufre del problema y los doctores. Y vamos a las citas con los doctores, con la familia, para poder apoyar a la persona que se recupere. Imagínense el acompañamiento ¿Ya? que viene y lo importante que es poder contar con ese desarrollo de salud pública que tienen muchos países. Es una gran ventaja y es Y, una gran ventaja para conectarnos socialmente también. y también el otro punto que me gustó a Marta que usted dijo es que sabe que cuando nosotros estamos trabajando con gente, también le decimos, en este momento yo soy profesional y te estamos ayudando, pero después
en mi vida privada, yo puedo también tener una psicóloga o alguien con quien yo estoy hablando y hablando de los problemas que yo tengo. Entonces, esto, lo más importante es combatir la estigma, porque la estigma es lo que previene que la gente vaya al doctor, hable de estas cosas. Entonces, Sí, y ciertamente con esta pandemia nos damos cuenta que además no somos invencibles ni mantenemos una capa constante, sino que al contrario somos muy vulnerables y eso nos hace más humanos. Humanos es podernos ayudar, esa sororidad que necesitamos siempre de que alguien nos dé la mano. Yo quiero terminar esta entrevista con algo que nos quede claro, una persona, un estilo de vida, digamos, que sabemos que la esquizofrenia no tiene recuperación y que es de alguna manera degenerativa. Una persona puede sufrir pocos episodios de psicóticos o si se mantiene con medicina, si se atiende a tiempo o necesariamente es alguien que uno va a ver con episodios psicóticos independientemente de la medicina para quienes no conocemos cómo tratar esta enfermedad. ¿sabe qué? Es difícil contestar eso porque hay mucha gente, nosotros vemos que cuando la gente se pone ya mayor, ya los síntomas comienzan a como eh, no ser tan graves, Ujú. pero hay gente que tomando la medicina no tienen síntomas. Hay gente que, y no es obvio, capaz luchen con algunas cosas, pero no es tan obvio. Y hay otra gente que tiene que aprender a vivir siguiendo con los síntomas. Um, entonces es diferente, para cada persona es diferente. Y yo conozco muchas personas que regresan al trabajo, regresan a estudiar. Hay otros que nosotros en el trabajo tenemos posiciones que se llaman peer workers y son gente que han pasado por esa experiencia y ahora están ayudando también a otras personas que sufren y cuentan las historias de ellos, cómo ellos lucharon, cómo era difícil. Y eso da motivación porque es difícil a veces seguir con medicina, que a veces, la medicina a veces tiene efectos de poner peso, entonces uno antes pesaba 130 libras, después tomando la medicina hasta 140, 150. Entiendo por qué es difícil a veces tomar la Claro, medicina. tiene efectos secundarios. Eso es lo Tiene, importante que lo hablamos el día de hoy. Cuando uno está acompañando, es si se debe cambiar de medicina, qué otras opciones hay ah, y de qué manera se puede ajustar la vida de la mejor forma posible. ya, y también no solamente medicina, hay cosas que es tan importante en dormir bien, en comer bien, en tratar de salir, hacer ejercicio. El cuerpo de nosotros tiene endorphins y químicos adentro que cuando estamos haciendo ejercicio nos ayuda a recuperar, ¿no? Sí, Hay el yoga, hay diferentes cosas, y trabajamos, sabemos, ya. juego de hormonas, ¿no? Las buenas y las que no son tan buenas y las que Sí, nos salen con el estrés. ya. Y Eh, cada persona, el camino de recuperación es diferente Ujú. y nosotros los trabajadores en CMHA trabajan a encontrar qué es lo que esta persona le motiva, cómo conectamos con ellos para que se quieran mejorar y que regresen a tener una vida, que ellos se sientan bien con esa vida. Y Vamos a dar también, una serie de sitios, María, vamos a ya, pasarlos ahora que nos han facilitado ustedes con CAMH Toronto para que todas las personas que quieran conocer un poco más o necesiten ayudas en este entorno, en este caso lo vamos a hablar de Toronto, pero esto puede suceder en cualquier parte y seguro que hay un departamento de salud que presta toda la información en donde tú estés viviendo. sí, Dígame, María, me iba a decir algo, pero es que yo quería acelerar algo que nos faltaba y es el sí, tema, por ejemplo, de la toxicidad, porque los factores de predisposición pueden ser genéticos, hablamos de complicaciones perinatales, obstétricas, eh, pero también en estos problemas puede afectarse o acelerarse, si alguien ya lo tiene, tengo entendido, por el uso de las drogas, por ejemplo, y muy a edad temprana también. ¿Esto ya. puede ser un factor precipitante de la esquizofrenia o no? Sí, sabe que eso sí puede ser, vemos nosotros la conexión de eso. Ujú. Tenemos un programa que se llama Early Psychosis, Early Intervention Program. Y es un programa, es un interdisciplinary program que tiene un doctor
y ellos trabajan, tienen trabajadores sociales, trabajadores de familia, y tienen programas para gente jóvenes. Es un programa para una persona que tenga su primer episodio de psicosis. Y la conexión con lo que estaba diciendo es que ellos ven la conexión de la juventud con el uso de drogas, que puede, ¿cómo se dice? Como llegarle a que tenga un... Dígamelo en inglés, tranquila. que tenga, like, the link between the psychosis and drug use. Que tenga un enlace o que esté conectado con el tema Yeah, del uso de las drogas en ese yeah, caso. yeah. Bueno, es cierto, hay muchos factores que pueden afectar, tengo entendido, y antes de juzgar como estamos tratando de desmitificar este tema de la esquizofrenia, es que la gente, y muchos buscamos también desestresantes, la gente que vive estos episodios de psicosis y de angustia. Imaginémonos cuando tenemos tanto miedo, yo supongo lo que es tener terror, uno también puede tender a buscar algo que le calma y esto puede encontrarse también en las drogas, en los extremos, en el alcohol y en muchas cosas más, en comprar compulsivamente, en ser compulsivos en algunas cosas y esto lo vamos a ver más adelante. Y nuestro segundo episodio que tiene que ver también con el trastorno bipolar, que alguien me decía, se parece ser la hija pequeña, lo definía un investigador de la esquizofrenia, que no quiere decir que sea parte de, pero también tiene unas alteraciones en el pensamiento y en la conducta. Pero me las va a contar en nuestro segundo episodio, ¿no, María? Sí, claro. Ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Y esas historias que muchas veces nos enseñan, cuando alguien nos cuenta algo que le sucedió a un amigo, a un familiar, a un vecino, ¿cómo aprendemos? Y ojalá pudiéramos quitarnos toda esa capa de prejuicios para poder entender a los demás, aprender a comprender que lo que sucede con ellos es una alteración que no pueden muchas veces manejar y que a veces como a nosotros se nos sale la vida de las manos. Sí. Importante para tenerlo en cuenta. Exacto, exacto. Bien, María, entonces, démonos la oportunidad de contar un poco sobre los datos de CAMH Toronto, en donde aquí van a ver ustedes todas las pautas y un cierre, un mensaje de toda esta cantidad de personas que han llegado a su oficina y todas estas historias que usted tiene guardadas, que nos tiene que seguir contando lo que hay detrás de ellas y lo que nosotros, quienes no la estamos viviendo de pronto, tenemos que comprender. Y sí, y bueno, yo les quiero decir que vayan al website de nosotros, que usted va a poner el website en línea y ahí usted puede, tenemos artículos, tenemos videos, hay información. También hay una oportunidad de llamar y hablar con tenemos Information and Referral y ahí le pueden dar información en el área donde usted vive. Y si no es, nosotros trabajamos en Toronto, pero si usted vive en otra parte, ellos le pueden dar el CMHA en el área donde uno vive. Bueno, y así llegamos al final con una segunda parte pendiente para hablar de todo lo que sucede con nuestra salud mental, que supongo, María, y agradeciéndole mucho por darnos tantos datos de lo que significa la salud mental en este momento de pandemia, ¿no? Sí, exacto. Y la pandemia sí ha causado mucho estrés para muchas personas y es importante saber que hay ayuda y hay agencias como CMHA para ayudarlos a pasar y tener ayuda y apoyo en la vida. Una alianza con Canadian Mental Health Association, en este caso de Toronto, para hablar de lo que debemos hablar constantemente, de cómo apoyarnos, mejorarnos y cómo ver la realidad a través de los ojos de quienes padecen alguna condición. Hoy hablamos de la esquizofrenia. Muchísimas gracias a María Boada, que es manager de programas de este gran equipo y que sigue trabajando y últimamente ha trabajado muchísimo, pero sigue al borde del barco, tratando de apoyarnos unos entre otros a través de la solidaridad. Y por eso estas redes tienen contenido y nosotros buscamos también quitarnos tantas capas de prejuicios y empezar a entendernos unos entre otros. Razón y responsabilidad de nuestro trabajo periodístico en las redes sociales, redes con contenido. Síguenos por @MartaPinzonMedia. Esperamos encontrarte una vez más aquí para hablar de todos estos temas interesantes, reflexivos, reales y posibles en este planeta. Chao, chao, donde quiera que te encuentres. Espero que estés muy, pero muy bien.